¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 61, comienza el juicio. Finalmente, llegó el segundo juicio de Chimura Danso en el Tribunal de la Hoja Oculta. A diferencia de antes, la existencia de la agencia de noticias Hidden Lead garantizó que la noticia se difundiera como un reguero de pólvora. Esto hizo que el alboroto actual fuera incontables veces más intenso que el anterior. Esta vez, el papel de juez no lo ocupó Sarutobi Hiruzen, sino Uzumaki Mito. Uchiha Yato había anticipado que Mito presidiría el juicio, una medida destinada a garantizar la transparencia y evitar malentendidos sobre la desconfianza hacia el F4 de la hoja oculta. El juicio siguió el mismo protocolo que antes. Uchiha Yato representó a la fuerza de policía militar al presentar cargos, exponiendo todos los actos atroces de Chimura Danso. El reciente incidente en el foso infantil fue resultado de los procesos de selección y entrenamiento dirigidos por Ruth bajo Chimura Danso. Ha causado un daño significativo a la reputación de varios orfanatos en la hoja oculta. Tras una exhaustiva investigación, la policía militar confirmó que Chimura Danso era directamente responsable. Luego, Uchiha Yato mostró las fotografías de la investigación, apta para el público, a los aldeanos. Las imágenes eran horribles, los bebés muertos y los miembros cortados impactaban a cualquiera que las viera, incluyendo a Sarutobi Hiruzen y Uzumaki Mito, quienes las veían por primera vez. Uchiha Yato había advertido a Mito sobre el contenido gráfico y, aunque ella era mayor, se sintió obligada a enfrentar la realidad. Esta anciana puede que ya tenga años, pero haré lo que pueda por ti, dijo Mito. Yato, considerado, le entregó 2 botellas de pastillas de acción rápida para el corazón, y Mito las recibió encantada, recordando las alabanzas de Tsunade sobre la medicina de Yato. A pesar de su experiencia, las condiciones de los bebés le produjeron escalofríos. Los civiles presentes deseaban lanzar huevos podridos y hojas a Danso. Incluso los clanes principales estaban impactados, aunque sus hijos estaban protegidos. Uchiha Yato continuó ejerciendo presión. Chimura Danso también está implicado en varios proyectos de investigación ilegales. Presentó pruebas proporcionadas por Orochimaru, revelando experimentos humanos poco éticos y sus consecuencias. Luego mostró registros financieros de los clanes, evidenciando deudas y estafas de Danso, lideradas por Tsuru Sarutobi y Okuto Yuga. Al sumar todas las cifras, incluyendo los reclamos del clan Chimura, se estimaban miles de millones de rayo. Incluso Sarutobi Hiruzen, inicialmente dispuesto a defender a Danso, comprendió que no había forma de protegerlo. Finalmente, Yato señaló: ahora sospechamos que el Elder Chimura Danso también sufre delirios de persecución. Hace acusaciones infundadas y declaraciones extremas. La policía militar y la Gaceta de la Hoja Oculta investigarán cualquier rumor. Esto cortó cualquier posible escape, nadie creería las palabras de Danso, y cualquier intento de atacar a superiores o a Orochimaru sería inmediatamente reprimido. Su estrategia obtuvo elogios de los clanes y del círculo del Hokage, incluso de Yuga Hinata, quien en silencio lo admiró. Concluido el juicio, Uzumaki Mito declaró: la evidencia demuestra que Chimura Danso ha causado un daño significativo al desarrollo de la aldea. Tras deliberar, el tribunal ha decidido condenar a muerte a Chimura Danso. La ejecución tendrá lugar dentro de 3 días, ante la piedra conmemorativa. Así, Uchiha Yato cosechó una gran cantidad de monedas de emoción de esta sesión. Una vez más, había logrado estafar a Danso mientras obtenía su victoria. Tras el juicio, Yato inmediatamente lanzó una ilusión,
solo para evitar incidentes innecesarios. Capítulo 62. La muerte de Danzo. Después de que el tribunal de la hoja suspendió su sesión, Uchiha Yato escoltó a Uzumaki Mito a casa. Él dijo: Abuela Mito, ¿en serio ahora? Te lo dije, solo necesitaba seguir el procedimiento. No hay necesidad de preocuparse tanto. Al escuchar las palabras de preocupación de Yato, Uzumaki Mito sintió una calidez inexplicable en su corazón. Si su nieto todavía viviera, probablemente sería tan agradable como Uchiha Yato. Pero justo cuando estaba pensando esto, Yato comenzó a decir tonterías de nuevo. Aún así, no te preocupes. Con la píldora de acción rápida que te preparé, te garantizo que te salvará la vida. Y así, el poquito de calor que había sentido se desvaneció en el aire. Uzumaki Mito suspiró. Al ver esos cadáveres de bebés, me dolió el corazón sin razón alguna. Al menos los niños de los clanes ninja están en mejor situación, jamás acabarían en semejante estado. Solo imaginar lo desesperados que debieron sentirse esos niños en sus últimos momentos. Como era de esperar, estas cosas eran especialmente desgarradoras para las ninjas femeninas. Tsunade había visto esas fotos antes e inmediatamente abofeteó a Danzo 2 veces mientras aún estaba bajo la ilusión. Luego corrió a la fosa común para enterrar adecuadamente a los bebés. Ella realmente sintió un profundo dolor por esos niños. En ese momento, Uzumaki Mito inusualmente preguntó: Nawaki. Uchiha Yato naturalmente entendió las implicaciones de Uzumaki Mito. Él asintió levemente. Luego sacó un paquete de pergaminos. Estos fueron recuperados de la cámara secreta de Chimura Danzo. Uchiha Yato originalmente tenía la intención de explicarlo más. Pero al instante, sin decir nada, Uzumaki Mito simplemente asintió en señal de reconocimiento. Yato, captando la indirecta, se retiró con tacto. No había otra opción. Tras enterarse de que la muerte de su nieto estaba relacionada con miembros de la aldea, era comprensible que la abuela necesitara tiempo para procesarlo. Antes de irse, Yato asignó específicamente a un Anbu para proteger los alrededores de Uzumaki Mito. A decir verdad, tales arreglos no requerían la autorización personal de Yato. Con solo informar al tercer Hokage, Mito tendría una protección completa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al salir de los terrenos del clan Senju, Uchiha Yato se dirigió inmediatamente a la casa de Orochimaru para tomar prestados algunos recursos. Así es, pretendía plagiar el progreso de la investigación de la Stellar Wall. Sin andarse con rodeos, Yato le dijo directamente a Orochimaru: Estoy aquí para robarte tu sabiduría. Incluso Orochimaru se quedó momentáneamente sin palabras ante tal desvergüenza. No es ninguna pretensión, comentó Jiraiya, que estaba presente. Desde que los experimentos del estilo madera ganaron reconocimiento oficial, Jiraiya comenzó a visitar a Orochimaru con más frecuencia. Seamos honestos, fue principalmente para ver a Tsunade. Yato dijo: A mi tío serpiente le encanta mi personalidad sencilla. ¿Qué puedo decir? Soy agradable por naturaleza. Jiraiya no discutió, ya que estaba bastante familiarizado con las payasadas de Yato. Después de unas breves bromas, se instaló cerca para continuar escribiendo. Yato bromeó: ¿No tienes miedo de que Tsunade te vea? ¿Y te daré un Dragon Uppercut especial? Jiraiya se jactó. ¿Por qué tener miedo? Soy un pilar de la masculinidad. La razón principal fue el agotamiento actual de Tsunade. Administrar el hospital Leaf mientras lidiaba con el incidente del pozo infantil no la dejaba con energía.
Ella ya se había saltado 2 invocaciones del experimento estilo madera de Orochimaru. Esto explica la audacia de Jiraiya al escribir abiertamente sus materiales de investigación aquí. Orochimaru intervino. Deberías contribuir con tu cuerpo también. Nos hemos topado con un pequeño cuello de botella en la investigación. Después de escuchar los detalles, Yato entendió. La confirmación preliminar mostró que el cuerpo de Tsunade podría potencialmente sintetizar el estilo madera. Yato compartió este potencial, mientras que los intentos de Jiraiya y Orochimaru resultaron menos efectivos. Yato sugirió. Chimura Danzo debería ser sentenciado a muerte pronto. Que su cuerpo haga contribuciones científicas no sería excesivo, ¿verdad? Esto inmediatamente despertó el interés de Orochimaru. Las células Hachirama previamente trasplantadas de Danzo eran del tipo desactivado e inutilizable. Esto presentó un ángulo de investigación alternativo que intrigó mucho a Orochimaru. Con humor negro, Orochimaru comentó. ¡Qué crueldad, negarle la paz incluso en la muerte y utilizarlo para experimentos! Es cierto que la exposición prolongada a Yato había suavizado la personalidad originalmente más maliciosa de Orochimaru. Yato replicó. No lo expreses así. Esta es una contribución científica voluntaria. Él es un participante dispuesto. Después de proporcionarle a Orochimaru algunas células corporales y, de paso, financiar 5 millones adicionales para sus experimentos, Uchiha Yato abandonó el laboratorio de Orochimaru. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, Chimura Danzo fue la estrella del espectáculo, su ejecución en el mercado. Uchiha Yato había dispuesto especialmente la escena para que pareciera una antigua plataforma de ejecución. Al ver esta configuración, Chimura Danzo previsiblemente comenzó a lanzar acusaciones descabelladas. Maldito seas, Sarutobi Hiruzen. No morirás bien. Yo asumí la culpa por ti. Orochimaru. Me traicionaste en el último momento. ¿Ya no te importan tus experimentos? Kwaru Utatane. Falsaste fondos del departamento de materiales y me culpaste a mí. Omura Mitokado. Robaste el equipo médico de Tsunade y me culpaste por ello. Jefe del clan Chimura. ¿Cómo te atreves a obligarme a cargar con tus sucias cuentas? ¿Dónde está tu conciencia? Habiendo sido ya preparado mentalmente por Uchiha Yato y con el liderazgo de la aldea y el clan Uchiha unidos para exigir su muerte, el destino de Danzo estaba sellado. Después de su arrebato, Uchiha Yato, sintiendo una punzada de lástima, le permitió hundirse más profundamente en la ilusión. Para un momento tan emocionante la ejecución de Chimura Danzo, Uchiha Yato naturalmente asumió el papel de verdugo. Cuando el asesino encontró su fin, el primero en derramar lágrimas fue el anciano del clan. La venganza de su hija, Uchiha Michiko, finalmente se había cumplido. Luego Uchiha Yato explicó. También hemos establecido otra política en nombre de Chimura Danzo. Su caso servirá de advertencia, una columna de vergüenza. Todos aquellos que cometan graves ofensas contra la aldea oculta de la hoja serán clavados en este pilar, maldecidos por las generaciones futuras. Esta declaración provocó un escalofrío en las espaldas de todos los presentes, ya fueran shinobi del clan o ninjas civiles. Todo el mundo desea dejar un buen nombre. La acción de Uchiha Yato aseguró que Chimura Danzo sería recordado para siempre con desgracia, manchando incluso la reputación del clan Chimura. Pero dado el impulso actual, el clan Shimura no tenía margen de negociación. Cualquiera que se atreviera a oponerse sería tildado de enemigo de toda la hoja oculta. Para enfatizar la grandeza del momento, Uchiha Yato convocó a su Susanoo, empuñando su enorme espada, un arma divina que afirmó haber encontrado en el río Naka para su clan, mientras le decía al Hokage que era una reliquia familiar de larga data.
A decir verdad, Susanoo, que empuñaba la espada, exudaba un aura aún más dominante. Aunque pudo haber sido exagerado, como usar un cañón para matar una mosca, la pura intimidación tenía la intención de servir de advertencia a todos los posibles traidores. Y así, la espada del juicio descendió lentamente, marcando el final de la vida de Chimura Danzo. En ese momento, nadie habló. Todos sabían, se había acabado. El corazón de Sarutobi Hiruzen estaba pesado con emociones encontradas. Su viejo amigo, que una vez lo había apoyado para proteger la hoja oculta, había caído en la oscuridad, solo para encontrar ese final. Mientras tanto, Uchiha Yato no sentía nada más que satisfacción. Había cumplido su promesa de vengar a su tía y demostró la transformación del clan Uchiha. Pero justo en ese momento, un giro inesperado de los acontecimientos. Capítulo 63. Lo que viene después. El cadáver de Chimura Danzo desapareció. Esto dejó a muchos presentes profundamente sorprendidos. Sarutobi Hiruzen pensó para sí mismo, maldita sea, ¿este viejo bastardo todavía tiene un as bajo la manga? Si es así, tengo que profanar su cadáver otra vez. Orochimaru pensó, maldita sea, ¿este viejo bastardo va a escapar? ¿Qué pasa con mis materiales de experimento? Uchiha Yato pensó, maldición, ¿podría haber llamado la atención de esa persona? Pero eso no debería ser posible, ni siquiera es un Uchiha. Al ver desaparecer el cadáver de Chimura Danzo, el primer pensamiento de Uchiha Yato fue que Danzo había usado Izanagi. Después de escanear los alrededores, no vio a Danzo reaparecer en ningún lado. Uchiha Yato sospechaba que Uchiha Madara podría haberlo rescatado para usarlo como peón contra él. La verdad no estaba muy lejos de su suposición. Sin embargo, este incidente no fue orquestado por Madara, sino por Zetsu Negro. Uchiha Madara despreciaba a quienes oprimían al clan Uchiha y cometían actos repugnantes. Incluso si necesitara peones, no elegiría a alguien tan tonto, ambicioso y débil. Pero ese tipo de persona era exactamente el que Black Zetsu favorecía. Así, Black Zetsu creó una cortina de humo, haciendo que la situación pareciera al mismo tiempo plausible e inverosímil. Uchiha Yato no podía estar seguro, y con todo lo que estaba sucediendo, era difícil juzgar. Volvió su mirada hacia el tercer Hokage. En ese momento, el propio Hiruzen estaba desconcertado, pero años de experiencia le indicaban que no podía permitir que la gente perdiera la fe en la aldea oculta de la hoja. Chimura Danzo ha sido ejecutado. Deja el resto en manos de los Zanbu. Cualquiera que se acerque a la plataforma de ejecución será tratado como un espía. Era la única solución posible, no podía permitir que extraños vieran las vulnerabilidades de la hoja oculta. Uchiha Yato tampoco sabía qué decir. No podía entender por qué Madara salvaría a Danzo. Zetsu Negro huyó con Chimura Danzo a cuestas, preguntándose cómo explicarle esto a Madara. Pronto, ambos fueron llevados ante él. Madara estaba algo desconcertado. Había estado disfrutando del espectáculo a través de White Zetsu, ¿por qué de repente habían causado problemas? Zetsu Negro dijo, Señor Madara, creo que este hombre aún tiene alguna utilidad. Podría ayudarle a cultivar algunas fuerzas ocultas. Madara se burló, ¿en serio? ¿Alguien que ni siquiera pudo superar a Uchiha Yato? ¿Qué sentido tiene? Después de todas las atrocidades que cometió contra los Uchiha, se merece esto, insistió Zetsu Negro. Más manos hacen el trabajo más ligero. Además, no es débil. Podemos usarlo como peón, no necesita pensar por sí mismo. Este razonamiento hizo que Madara fuera un poco más receptivo. Zetsu Negro continuó halagándolo. Y necesitamos gente de afuera que se encargue de las cosas por nosotros. Tener influencia siempre es beneficioso. Con tu poder,
señor Madara, no podrá escapar de tu control. Después de 2 elogios bien hechos, Madara se mostró complacido. Bien. Ya que aún está bajo el genjutsu, libéralo. Le pondré uno nuevo. Tras obtener el consentimiento de Madara, Zetsu Negro corrió inmediatamente a disipar el genjutsu. Sin embargo, el genjutsu de Uchiha Yato tenía un firewall incorporado. En un instante, Zetsu Negro cayó víctima de él. Una sustancia negra y viscosa se transformó en una figura humanoide, imitando infinitamente movimientos de baile. La vista era ridícula, pero dejó a Madara algo asombrado. Esto despertó su interés en el genjutsu de Yato. Decidió analizarlo él mismo y, para su sorpresa, también quedó atrapado momentáneamente. Con su experiencia, Madara logró liberarse, pero no pudo evitar sentir cautela ante lo que acababa de presenciar. Anteriormente pensó que los ninjas de la hoja exageraban al llamar a Yato un demonio. Ahora entendía que su genjutsu era realmente poderoso. La situación transcurrió sin problemas. Madara ganó otro aliado, Chimura Danzo. En cuanto a la mancha negra que se movía cerca, Zetsu Blanco la arrastró para dejarla bailar a su antojo. Nunca en sus sueños más locos Zetsu Negro imaginó quedar mental y físicamente agotado por este genjutsu sin darse cuenta. Casi había abandonado su deseo de revivir a su madre solo para matar a Uchiha Yato debido a esta ilusión. La escena volvió a la villa oculta de la hoja. Hiruzen había convocado a un gran grupo de personas para discutir. Algunas cosas no podían mantenerse ocultas, era mejor resolverlas abiertamente. Hiruzen preguntó, Yato, ¿puedes confirmar que tu golpe realmente eliminó a Danzo? Verdaderamente el sello de un político veterano, su primer instinto fue echar la culpa a otro. Yato respondió, probablemente no esté muerto. De lo contrario, señor Hokage, no estaría haciendo esta pregunta. Con esto, Yato volvió a enturbiar las aguas. La implicación era clara, si el Hokage ya lo sabía, ¿era posible que lo hubiera orquestado él mismo? Hiruzen sabía qué hacer, distanciarse de Danzo. Entonces emitan una recompensa por Danzo en el mercado clandestino. Vivo o muerto, quiero pruebas. Al ver que había logrado su objetivo, Yato finalmente cedió. Después de la reunión, Orochimaru se acercó a Yato. Bueno, ahora mi sujeto de experimentación se ha ido. ¡Qué pena! Yato respondió, ni siquiera has terminado de analizar mis muestras corporales. Perder un sujeto no es gran cosa. Al notar la persistente decepción de Orochimaru, Yato agregó. En un par de días me dirigiré al país del viento. Si encuentro algún sujeto de prueba interesante, te lo traeré. ¿Qué te parece? Esta declaración levantó un poco el ánimo de Orochimaru. Tsunade se acercó y dijo, TCH, realmente se salió con la suya. Si alguna vez lo atrapo con vida, mira cómo le doy un pie celestial de dolor. No había forma de evitarlo, estos últimos 2 días, Tsunade había estado ocupada limpiando el desastre de Danzo. Root ahora había sido asumido por Anbu, haciendo que el trabajo de transición de Hiruzen fuera aún más ocupado. Yato sugirió, ya que estás de mal humor, ¿qué tal si te presento un tipo diferente de juego? Escuchar la palabra juego mejoró considerablemente el humor de Tsunade. Uchiha Yato le enseñó Mahjong, el pasatiempo nacional. Después de explicarle las reglas, los ojos de Tsunade se iluminaron. Orochimaru, que estaba algo preocupado, aceptó la invitación para relajarse. Jiraiya no necesitó invitación, siempre se pegaba como un parche. Así, los 4 se dirigieron felices hacia los terrenos del clan Uchiha bajo el sol poniente para relajarse. Capítulo 64. Una despedida antes de partir. Cuando llegaron a los terrenos del clan Uchiha, ya era de noche.
Los tres se encontraban ahora en la habitación de Uchiha Yato. Preocupado de que pudieran aburrirse, Yato invocó a su bestia invocadora, Tom. No hubo manera de evitarlo, Yato tendría que cocinar personalmente. Eligió la cocina china y la olla caliente. Esta vez estaba decidido a extraer una enorme cantidad de valor emocional de los tres, o no descansaría. ¿Por qué cocina china? Porque había gastado más de 10.000 monedas emoción en paquetes de ingredientes y comida, y no usar todo eso le haría sentir fatal. La ley de la delicia es atemporal, declaró Yato. Al ver a la bestia invocadora, Orochimaru se sintió intrigado. Parecía poseer su propio almacenamiento espacial y se comportaba mucho mejor que las invocaciones ordinarias. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó. Un inadaptado del clan de los gatos invocadores. Nadie más quería contratarlo, así que yo fui el único, respondió Yato mientras cocinaba. Animalitos peludos como Tom eran la forma más fácil de conquistar a las chicas. Cuando Tsunade lo vio, inmediatamente lo abrazó, provocando una ola de celos en Jiraiya. Solo decía tonterías, pues si llegara el momento de actuar, no tendría ninguna posibilidad frente a ella. Mientras estudiaban a Tom, Yato terminó de preparar la comida. La olla caliente era sencilla, pero la novedad de comer así dejó a los Sannin sorprendidos. Exactamente la reacción que Yato quería para ordeñarlos de monedas de emoción. Justo cuando estaban por comer, apareció una persona extra, Uchiha Shisui. Aunque Yato tenía la custodia, Shisui vivía con el anciano del clan. Yato solo se encargaba de las comidas, pues la residencia del anciano estaba al lado de la suya. Shisui fue quien más elogió la cocina de Yato. Su solo entusiasmo por los platos hacía que Uchiha Kei no quisiera regresar a casa, desconcertando a su esposa, quien luego descubrió que todo era por la comida de Yato. Incluso aprendió algunas recetas, lo que dejó a Tsunade especialmente feliz. Podía burlarse de Shisui, acariciar al gato y disfrutar del festín. Yato sirvió la comida cuidadosamente, una olla de tomate, una de mariscos y una puramente picante para Shisui, junto con 5 o 6 salsas diferentes para mojar. Tsunade se enamoró del caldo picante, bebiendo alcohol mientras sumergía la carne. Yato pidió a Tom traer 2 botellas de licor fuerte y puso música en el fonógrafo, creando una atmósfera cálida y alegre. Incluso Orochimaru participó, olvidando por un momento los problemas del cadáver desaparecido de Chimura Danzo. Todos disfrutaron del banquete y, al final, Shisui se fue a dormir acompañado de Tom, mientras Yato le cantaba una canción de cuna. Luego, Yato enseñó a los Sannin a jugar Mahjong. Orochimaru aprendió rápido. Tsunade, tras una ronda, y Jiraiya, con increíble suerte, jugaba al azar. Al principio, Yato fue indulgente. Orochimaru ganó más, seguido por Jiraiya, Yato en tercer lugar y Tsunade última. Cuando Yato empezó a jugar en serio, Orochimaru perdió algunas partidas, frustrando a Tsunade, quien perdió estrepitosamente. Todo fue en papelitos, no dinero, y al final Yato recaudó 5.000 monedas de emoción, siendo Tsunade la mayor contribuyente. En contraste, Sarutobi Hiruzen pasó la noche con sus asesores reorganizando cuentas y asuntos de Ruth, un completo opuesto a la animada noche de Yato. Tras despedir a los Sannin, Shisui se fue a la escuela. Con todo resuelto, Yato finalmente pudo descansar un poco. Al día siguiente se dirigiría a la villa de arena con un gran regalo preparado para ellos. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Capítulo 65. Partida hacia la aldea oculta de la arena. Uchiha Yato partió hoy. Antes de irse, dio instrucciones específicas a Uchiha Kei, permanecer alerta y asegurarse de que el clan Uchiha no cayera bajo la influencia del círculo interno del Hokage durante su ausencia. Después de todo, con Chimura Danzo fuera de escena, ¿quién sabía lo que Sarutobi Hiruzen podría hacer? El banquete de anoche con los Sannin también servía para asegurar su buena voluntad hacia el clan Uchiha. En cuanto a este viaje, Uchiha Yato ya había aclarado los asuntos con el tercer Hokage.
Iba bajo la bandera de la hoja oculta, oficialmente, era una misión diplomática. El tercer Hokage también estaba dispuesto a dejar que Yato saliera de la aldea. Después de todo, Uchiha Yato era prácticamente un desastre ambulante dentro de la aldea, mejor enviarlo afuera y dejar que hiciera estragos en otras aldeas. Como antes, a Yato se le concedió todo lo que deseaba. No había otra opción. Con la creciente influencia y poder de Yato, y la reciente pérdida de uno de los suyos, Danzo, los altos mandos no tenían más remedio que apaciguarlo. Debían evitar que Uchiha Yato desarrollara intenciones indeseables. En ese punto, Yato les aseguró que no tenían de qué preocuparse. No era un hombre ambicioso, solo quería que todos vivieran felices. En las puertas de la aldea, durante la despedida, Uchiha Kei llegó con el resto del clan Uchiha para despedirlos. Después de todo, esta vez Chiyo había invitado específicamente al clan Uchiha, así que no era apropiado asignar demasiado personal adicional. Iga Isashi también formaba parte de la delegación, pero los demás o no podían ser incluidos fácilmente o tenían rangos demasiado bajos. Mientras tanto, Uchiha Obito observaba la partida de Yato con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Nadie podía entender el sufrimiento que había soportado durante este tiempo. Había creído que mientras pudiera estar al lado de Noara Rin, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero entonces, el banco de preguntas de Uchiha Yato le había robado el alma por completo. Lo peor era que ni siquiera podía escapar. Si Yato lo atrapaba descansando, el castigo no sería algo simple. Las penalizaciones de Yato eran extremadamente humanas, por cada pregunta sin responder, se añadían 10 más. ¿Y lo peor? El banco de preguntas de Yato nunca repetía. Ahora que Yato finalmente se iba, las lágrimas de Obito eran sinceras, lágrimas de alivio. Al ver a Obito así, Uchiha Yato no pudo evitar sentirse conmovido. Era el tipo de orgullo que uno siente al ver a un niño malcriado crecer y volverse agradecido. Como gesto considerado, Yato dejó 2 cajas completas de exámenes sobre el escritorio de Obito. Con una nota clara: si no están terminados para su regreso, el castigo se duplicará. Estaba seguro de que cuando Obito descubriera este regalo, se emocionaría hasta llorar de nuevo. Tras unas últimas palabras de despedida, la partida concluyó. Tierra de aguas calientes. Aldea oculta de los vapores. La delegación de la hoja oculta finalmente llegó. Uchiha Yato sugirió: descansaremos aquí hoy. Esta aldea era famosa principalmente por su industria turística. Después de un largo y agotador viaje, un buen baño en las aguas termales era la forma perfecta de relajarse. Yato tenía la misma idea, nunca había visitado estas aguas termales adecuadamente. Durante la guerra, siempre estaba apurado, yendo y viniendo sin un momento para descansar. Tras instalarse en una posada de la aldea oculta de los vapores, justo cuando Yato estaba a punto de disfrutar de su baño, escuchó un alboroto afuera. Yato tenía toda la intención de mantener la paz, simplemente relajarse sin causar problemas. Pero los intrusos tenían otros planes. Un hombre empuñando una guadaña negra irrumpió, buscando pelea con Uchiha Yato. Murmuraba palabras extrañas y siniestras, desprendiendo un aura intimidante y malévola. Ante esta situación, el interés de Yato se despertó. Con una amplia sonrisa, observó al intruso. Después de ponerse el yukata, planeaba divertirse con estos bandidos. Su apariencia emanaba un poder significativo, por lo que merecía probar sus habilidades. Al final, Uchiha Yato derrotó a 5 de ellos en solo 3 movimientos, dejándose incluso a sí mismo algo dudoso.
Cuando encendió un cigarrillo junto a ellos, los 5 ya estaban inconscientes. Yato suspiró. Un cigarro después del trabajo, pura dicha, como un inmortal. Sin dudarlo, interrogó a los bandidos usando sus habilidades. Rápidamente descubrió su origen y motivos. Eran antiguos conocidos, la Cruzada de Hachín. Su razón de estar allí era simple, buscar elegidos para convertirlos en devotos seguidores del dios Hachín. Yato calculó mentalmente, probablemente Ida ni siquiera había nacido todavía. Y aunque estos hombres sanaban lentamente después de ser derrotados, no eran semi-inmortales como Idan. Pero eso no importaba. Estos hombres ya eran ladrones y matones, si no habían cometido todo mal bajo el sol, estaban cerca. El jefe de la aldea de aguas termales agradeció a Yato y esperaba que se encargara de ellos de manera permanente. Debido a las constantes perturbaciones de este grupo, el turismo a veces sufría grandes pérdidas. Yato aceptó encantado. Negoció con el jefe para eximir los gastos de viaje de esta vez, y el jefe accedió a cambio de una solución permanente. Uchiha Yato tomó a Isashi, su radar personal, y partió a rastrearlos. Debía hacer un buen trabajo, de lo contrario, no habría clientes repetidos. No solo consiguió exención de gastos, sino que también trajo recuerdos para Orochimaru. En un solo movimiento, Yato salió victorioso. Reaccionando con rapidez, empacó todo y envió a un Chunin a entregarlo a Orochimaru en la aldea oculta de la hoja. Por supuesto, también incluyó una carta detallando cómo había derrotado heroicamente a estos criminales y el inmenso esfuerzo que requirió. Después de todo, Yato sabía una cosa, la rueda que chirría recibe grasa, y este truco nunca fallaba. Tras concluir esta pequeña farsa, Uchiha Yato finalmente pudo relajarse en paz. Más adelante en su viaje, se encontraron con el trío de la aldea oculta de la lluvia, Yaiko y su grupo. En ese momento, Akatsuki ya empezaba a formarse, avanzando hacia sus ideales. Yato dejó deliberadamente un clon de sombra para enseñarles algo de ninjutsu básico, ayudando a expandir su conjunto de habilidades. Cuando el chakra del clon se agotó, la tarea terminó. Por supuesto, esta deuda definitivamente recaería sobre Jiraiya. Al regresar a la aldea, habría que sacarle algún tipo de compensación. 3 días después, Uchiha Yato y su grupo finalmente llegaron a las puertas de la aldea oculta de la arena. En lugar de permitir que la delegación entrara de inmediato, Yato hizo que acamparan a cierta distancia para observar primero. Después de todo, la precaución nunca era excesiva, especialmente considerando que los ninjas de la arena no eran exactamente amigables con la hoja oculta. Principalmente, Yato quería causar sensación, planeando una entrada espectacular, de lo contrario, sentiría que la oportunidad se desperdiciaba. El primer encuentro debía ser grandioso, dejando una impresión fuerte en todos. Tras un breve momento de contemplación, Uchiha Yato finalmente ideó un plan brillante. Se acercó al grupo y anunció: mañana, entraremos en la aldea. Capítulo 66, el tercer Kazekage. Aldea oculta de la arena. Al igual que Sarutobi Hiruzen, el tercer Kazekage seguía enterrado en trabajo dentro de su oficina. A su lado estaba un joven de cabello rojo, nada menos que Sasori de la Arena Roja. Justo entonces, Chiyo entró y dijo: Kazekage-sama, debería tomar más descansos. Al escuchar su preocupación, el tercer Kazekage preguntó: la delegación de la hoja oculta debería llegar pronto, ¿verdad? En asuntos oficiales, Chiyo hizo una pausa antes de responder. Lógicamente, ya deberían estar aquí. Después de todo, la eficiencia de la hoja oculta no es algo que se pueda subestimar.
En ese momento, un ninja Ambu de la arena entró y reportó. Señor, hemos detectado un grupo a unas 20 millas fuera de la aldea. Probablemente sea el equipo de la hoja oculta. Este hecho despertó el interés del tercer Kazekage. Chiyo, viendo la situación, no sabía qué decir. No había interactuado mucho con Uchiha Yato, pero cada encuentro dejaba una profunda impresión. Con tono burlón, el tercer Kazekage comentó. Probablemente solo quieran hacer una entrada grandiosa. Está bien, se la daré. Veamos si pueden manejar lo que viene. Chiyo dudó ante su actitud. Por principio, debía apoyar al tercer Kazekage. Pero Uchiha Yato nunca jugaba según las reglas, intentar predecir sus movimientos era como entrar en una trampa. A la mañana siguiente, Uchiha Yato ordenó a su grupo preparar el equipo para ingresar a la aldea oculta de la arena. Mientras tanto, Chiyo y Ebiso llegaron a las puertas de la aldea para recibirlos. Ebiso no había formado parte de la delegación anterior, así que sentía natural curiosidad por Uchiha Yato. Aunque había escuchado mucho de su hermana y analizado varios informes de inteligencia especialmente por su posición como capitán Ambu, sentía una ligera expectativa al conocer finalmente al hombre en persona. Después de todo, en ciertos aspectos, este hombre no representaba una amenaza para la arena, más bien, era alguien con quien valía la pena aliarse. Cuando Uchiha Yato y su grupo llegaron, el tercer Kazekage esbozó una sonrisa. Hoy estaba decidido a poner a la hoja oculta en su lugar. Por su parte, Uchiha Yato y su equipo avanzaban con calma hasta que notaron a una multitud de aldeanos comunes reuniéndose. Gente sin habilidades ninja, solo ciudadanos comunes. Al ver sus expresiones de enojo, Uchiha Yato comprendió al instante el plan del tercer Kazekage. ¿Quiere manipular la opinión pública para humillarnos? Lo vio claro. Pero Iga Isashi, atado a su pensamiento tradicional, no comprendía la situación. Frunciendo el ceño, preguntó a Yato. ¿Qué hacemos ahora? Ya nos ven como invasores. Yato explicó. No es así. Probablemente, el tercer Kazekage instruyó a sus Ambu que avisaran que hoy llegarían visitantes de la hoja oculta. Solo tuvieron que difundir la noticia, y aquellos con rencores personales contra la hoja vendrían a buscar venganza. Yato observó a la densa multitud y añadió. Además, la gente tiende a seguir a la mayoría. Si fuera solo una persona, no tendría tanto efecto. Pero si todo un grupo afirma algo como aceptable, entonces lo correcto o incorrecto se vuelve irrelevante, la situación se vuelve irreversible. Isashi se sorprendió ante las palabras de Yato. Frente a la hoja oculta, Yato siempre parecía despreocupado e irresponsable, algunos lo llamarían problemático o flojo. Pero Isashi nunca había visto este lado estratégico de Yato y empezó a confiar en él como columna vertebral de su situación actual. Isashi preguntó. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Yato sonrió. ¿Por qué deberíamos ser nosotros quienes lo resolvamos? Mientras hablaban, un destello agudo cruzó los ojos de Yato, en un instante, desató su temido Susanoo. Una oleada de chakra abrumador emergió de su cuerpo, materializándose en una figura esquelética gris de decenas de metros que se alzaba sobre la multitud como un coloso. Desde la primera vez que reveló su Susanoo, Yato había desarrollado un gusto profundo por esta sensación imponente. La sensación de poder absoluto lo hacía sentir dueño del campo de batalla. Además, pelear así no solo aplastaba a sus enemigos con facilidad, sino que dejaba mudos a quienes lo subestimaban, era simplemente emocionante. Los aldeanos de Sunagakure, al ver de repente aquella entidad monstruosa, palidecieron y sus piernas temblaron. Algunos incluso dejaron caer sus armas,
perdiendo toda voluntad de resistir. El tercer Kazekage, observando desde las sombras, maldijo internamente al ver que Yato volcaba la mesa sin dudar, usando una técnica tan devastadora. Esperaba que el enfrentamiento siguiera el guión habitual, jamás anticipó que su oponente desafiara las convenciones de manera tan flagrante. Frente al majestuoso Susanoo, el tercer Kazekage sintió un escalofrío y una sensación de temor invadiendo su corazón. Chiyo, sin embargo, ya había previsto este desenlace. Esa mañana, el tercer Kazekage le había ordenado mantenerse fuera de la vista y observar cómo la delegación de la hoja oculta manejaba la situación. Si serían hostigados y humillados durante su estancia en Sunagakure. Si no cedían y recurrían a la violencia contra los aldeanos, tendrían motivos legítimos para acusarlos. Pero Uchiha Yato no tenía intención de darles esa justificación. Si no le mostraban respeto, simplemente volcaría la mesa. Ni siquiera se contenía frente a sus propios aldeanos, ¿por qué hacerlo con los visitantes? Tal presencia imponente provocó el pánico de muchos aldeanos de Sunagakure, que retrocedieron hacia la aldea y evitaron causar problemas. El tercer Kazekage, oculto en las sombras, comprendió que su plan había fracasado sin necesidad de pelear. La única opción restante era salir y aclarar la situación. Yato manipuló su Susanoo para ejecutar un corte simbólico hacia adelante. Este movimiento, aparentemente simple, contenía un poder ilimitado, no era solo una demostración, sino una burla y provocación directa al tercer Kazekage. Parecía decirle: no eres nada frente a mí. Al mismo tiempo, mostraba su fuerza incomparable y absoluta confianza a todos. Si alguien le hubiera dicho que el tercer Kazekage poseía una técnica secreta capaz de amenazar la vida de Yato, tal vez lo habría considerado. Pero antes de llegar, ya había reunido información sobre el tercer Kazekage, tanto de Root como del tercer Hokage. Yato entonces despidió a su Susanoo y corrió hacia el Kazekage, proclamando en voz alta: «Hola, tercer Kazekage-sama». Así es, nuestro Uchiha Yato estaba a punto de volver a ser descarado. Capítulo 67, Chiyo y Sasori. Al escuchar las palabras de Uchiha Yato, el tercer Kazekage reprimió el impulso de golpearlo hasta la muerte y forzó una sonrisa mientras decía: «Bienvenidos a Sunagakure. Me disculpo por el incidente anterior. Esos aldeanos actuaron por su cuenta y no podíamos interferir demasiado». Al escuchar la explicación del tercer Kazekage, Iga Isashi quedó algo sorprendido. Porque esta explicación era inquietantemente similar a lo que Uchiha Yato había dicho antes. Debido a esto, Isashi no pudo evitar ver a Yato con una consideración aún mejor. Uchiha Yato sonrió y dijo: «No me des esa excusa. Tenías 10.000 maneras de decirles la verdad, pero no lo hiciste. Y no discutas conmigo, o te arrancaré ese frágil velo». Con esto, Yato cortó de inmediato la conversación. Debido a sus acciones anteriores, ya tenía una impresión extremadamente pobre del tercer Kazekage, un hombre que nunca apareció en la historia original y solo fue mencionado de pasada. Este Kazekage claramente no era tan buen actor como el F4 de Hidden Leaf. Después de solo 2 frases, ya estaba saliendo del personaje, incapaz de mantener la actuación. Si hubiera sido Sarutobi Hiruzen, incluso podría haber ofrecido su cara para que Yato le diera un par de bofetadas más. Chiyo intervino rápidamente para mediar y dijo: «Esto fue completamente culpa de nuestro Anbu. Realizaremos una revisión exhaustiva. Sin embargo, damos la bienvenida a nuestros invitados de Hidden Leaf a Sunagakure para este intercambio». Para Chiyo, Yato estaba dispuesto a mostrar un poco de cortesía. Su expresión cambió más rápido que pasar una página, volviéndose alegre al instante mientras saludaba cálidamente a Chiyo. Esto hizo que Ebiso, de pie junto a ella, se sintiera algo incómodo.
Era como si Yato fuera su nieto y la familia estuviera felizmente reunida, mientras que Ebiso quedaba como un extraño. Ebiso no dijo mucho, solo dio una mirada significativa. Después de todo, el tercer Kazekage seguía allí, y su orgullo acababa de ser herido. ¿Sería realmente apropiado humillarlo aún más? Ebiso fue a atender a los demás invitados de la hoja oculta. Mientras tanto, Yato se reunió con Chiyo para charlar. Ese chico pelirrojo que estaba junto al tercer Kazekage antes, es tu nieto, ¿verdad?, preguntó Yato. Es un joven impresionante. Estoy segura de que su técnica de marionetas es tan formidable como la tuya, respondió Chiyo con un leve asentimiento. Sasori es un poco solitario por naturaleza. También es uno de los pocos pilares que quedan para apoyar a Tsunagakure en este momento. Yato sin duda conocía a Sasori. En la historia original, fue Sasori quien mató al tercer Kazekage, desencadenando la tercera gran guerra ninja. Pero el Sasori que veía ahora no parecía tan retorcido como antes, lo que despertó la curiosidad de Yato. Pero por lo que veo, la personalidad de ese chico no es tan mala, comentó Yato. Cuando fue a evacuar a los aldeanos antes, no era demasiado frío. Quizás simplemente no recibió suficiente cariño de sus mayores. Yato no insinuaba que Chiyo no hubiera cuidado adecuadamente a Sasori, sino más bien señalaba posibles problemas en su relación familiar. Había una cosa que Chiyo no había mencionado: por alguna razón, Sasori había estado actuando de manera reservada últimamente. Pero Chiyo no podía intervenir demasiado, se trataba de la privacidad de su nieto, y romper ese límite podría empeorar su ya tensa relación. En ese momento, Yato y Chiyo llegaron al orfanato de Tsunagakure. Dentro, el tercer Kazekage estaba jugando con los niños. Yato entendió que este comportamiento era simplemente para parecer accesible a los civiles, fortaleciendo así su apoyo popular. Había visto muchos actos similares de Sarutobi Hiruzen, incluso con mayor descaro. Hiruzen daba grandes discursos en la Academia Ninja, proclamándose el Hokage más fuerte. En ese mismo momento, en la aldea oculta de la hoja, Sarutobi Hiruzen estornudó repetidamente sin razón. El capitán Anbu, Sarutobi Shinosuke, preguntó preocupado. Padre, ¿estás bien? ¿Has estado lidiando con demasiadas misiones últimamente? Parece que te está afectando la salud. Hiruzen, desconcertado, respondió. No es nada grave. Solo me pica la nariz. No estoy tan débil como para desmayarme con unos pocos estornudos. Lo más importante, Shinosuke, es asegurarte de que las próximas misiones salgan a la perfección. Y si encuentras a Danzo, será mejor que no regrese. De hecho, uno de los mayores defectos de Hiruzen era su tierno corazón. Por eso, en años posteriores, firmaría tantos tratados desiguales, con numerosos casos de sacrificio de la soberanía y la dignidad nacional. Al ver llegar a Yato y Chiyo, el tercer Kazekage simplemente ordenó a los niños que regresaran al interior sin más comentarios. Si Yato se volviera loco allí, pondría en peligro el futuro de Tsunagakure. Honorables invitados, no hay necesidad de visitar un lugar así. Es inapropiado, dijo el Kazekage. Yato entendió perfectamente la implicación, que estos niños se habían convertido en huérfanos debido a la guerra con la hoja oculta, convirtiendo a la hoja en los culpables que no deberían atormentar más a los niños. En el pasado, Chiyo podría haber estado de acuerdo en que la hoja tenía una mayor responsabilidad. Pero en la hoja oculta, Yato ya había explicado, la guerra no conoce el bien ni el mal. Tsunagakure buscaba tierras más fértiles para alimentar a su gente, mientras que la hoja luchaba para proteger su patria de la pérdida de territorio. La culpa solo podía atribuirse a las dolorosas circunstancias que obligaron a la gente a dejar las azadas y tomar las espadas, luchando por un lugar para sí mismos y las generaciones futuras. Yato no desperdició palabras y predicó con el ejemplo. Sosteniendo un puñado de dulces especiales del clan Uchiha, distribuyó 2 piezas a cada niño que vio.
Eran los clásicos caramelos cremosos de conejo blanco que Yato había extraído de su sistema como pequeños bocadillos. Al principio, los niños se mostraban algo tímidos ante este hermano mayor desconocido. Pero el rostro de Yato era notablemente encantador y los dulces olían increíblemente bien. Después de ver al primer niño acercarse a él, los demás gradualmente bajaron la guardia y se reunieron a su alrededor para pedirle dulces. Su capacidad para conectar con ellos era bastante impresionante. En ese momento, el tercer casecaje comentó con cierta amargura. ¿La hoja oculta no tenía antes esas cosas musicales? ¿Por qué no compones una canción para estos niños? El casecaje no creía que Yato fuera omnisciente. Por informes de inteligencia anteriores, sabía que la hoja oculta ahora tenía máquinas que podían reproducir grabaciones de sonido. Dado que estos eran productos originarios del clan Uchiha, Yato seguramente sabría sobre ellos. De esta manera, si Yato no era bueno con la música, se sentiría avergonzado. Si lo era, podrían conseguir algo gratis, una situación en la que todos salían ganando. Yato pensó por un momento y luego sonrió. No hay problema. Pero preferiría que esta canción fuera donada bajo tu nombre en lugar del mío. Esta declaración dejó atónitos tanto al Kasekaze como a Chiyo. Después de todo, esta era una gran oportunidad para ganar prestigio, pero Yato la estaba dejando pasar tan fácilmente. Pareciendo notar su confusión, explicó. No soy de su aldea. Este crédito debería ser para el señor tercer Kasekaze. Porque el Kasekaze y Chiyo no estaban familiarizados con las costumbres de Uchiha Yato. Regresando al pequeño aula de Orochimaru, cuando Yato comienza a hablar respetuosamente, significa que está tramando una travesura. Alguien está a punto de tener mala suerte. Capítulo 68. El pequeño plan de Sasori. Al oír que alguien le ofrecía prestigio gratis, el tercer Kasekaze de repente encontró a Uchiha Yato mucho más agradable. Al principio había pensado que Yato era completamente desagradable, habiéndolo mostrado antes en las puertas del pueblo. Pero como dice el refrán, aquellos que entienden las circunstancias son verdaderos héroes. Este tipo Uchiha Yato era realmente bastante decente. Chiyo tampoco tenía nada que decir, después de todo, él era el Kasekaze. Mejorar su reputación beneficiaría al gobierno de la aldea de la arena. También mostraría a la delegación de la hoja oculta que la aldea de arena actual era diferente a la anterior, demostrando su unidad. El tercer Kasekaze dijo en un tono algo alegre. Entonces te molestaremos, Yato. ¿Cuándo podremos esperar recibir esta canción aproximadamente? Me gustaría que los niños lo escucharan lo antes posible, así que pregunto en su nombre. Este obvio intento de obtener crédito hizo que Chiyo se sintiera un poco incómoda. Después de todo, Yato era un extraño, y mostrarse un tanto adulador ante él parecía bastante indigno. Esta era exactamente la reacción que Uchiha Yato quería. Porque si algo saliera mal más tarde, habría alguien dispuesto a asumir la culpa. Esto hizo que Chimura Danzo, quien actualmente estaba entrenando a un grupo especial de personas, estornudara inexplicablemente. Lógicamente hablando, no tenía mucha libertad en ese momento, pero estornudaba sin motivo, como si hubiera sucedido algo que despreciaba. Al ver que Danzo se relajaba, Zetsu Negro aprovechó el momento para darle un duro recordatorio. En ese momento, Zetsu Negro solo estaba tomando represalias contra Danzo. De no ser por él, ¿cómo habría caído bajo el genjutsu de Uchiha Yato? Black Zetsu casi había sido abandonado por Madara, casi siendo formateado. Al recordar todo esto, Zetsu Negro encontró una renovada motivación para atormentar a Danzo. Si Uchiha Yato viera esta escena, definitivamente le regalaría a Zetsu Negro ese juego de 3 látigos que había sacado previamente del sistema. La escena regresa al frente del orfanato. Uchiha Yato ya había aclarado las cosas con el tercer Kasekaze. Tercer Kasekaze-sama, no hay necesidad de apresurarse. Deme 3 días para prepararme y tendré una respuesta para usted.
En 3 días te garantizo que tendré una canción lista para ti. En realidad, Uchiha Yato no necesitaba 3 días, solo necesitaba ese tiempo para mantener un perfil bajo y evitar riesgos. Todo lo que tenía que hacer era usar sus Emotion Coins para intercambiarlas por la canción en su mente. Después de que el tercer Kazekage se fue, Sasori, el guardia personal del Kazekage, se quedó atrás. La intención del tercer Kazekage era que Sasori se comunicara con Uchiha Yato durante los próximos 3 días. Chiyo ya le había avisado a Yato sobre este acuerdo. Después de todo, la fuerza de Uchiha Yato era innegable, y ella no quería que su preciado nieto terminara muerto. Pero en verdad, Chiyo no tenía nada de qué preocuparse, porque para Uchiha Yato, Sasori era su generador de monedas de emoción. Preferiría arruinarlo como si fuera un tesoro antes que hacerle daño. Al ver el rostro algo inexpresivo de Sasori, Uchiha Yato inmediatamente se transformó en una mariposa social. No te pongas tan tenso, dijo Yato. No soy un mal tipo. No estamos tan lejos en edad, no hay necesidad de ser tan rígido. Honestamente, el comportamiento tímido de Sasori en ese momento era algo adorable. Con voz fría, Sasori respondió. Yato-sama, por favor no me molestes. Durante este tiempo, te ayudaré con cualquier cosa que no entiendas sobre Sunagakure. Estaré bajo tu cuidado. Su respuesta fue formal, carente de cualquier emoción perceptible. Pero nadie notó el ligero temblor en los dedos de Sasori, oculto bajo su ropa. Esta no era la primera vez que Sasori escuchaba el nombre de Uchiha Yato. Cuando esos bailes extraños aparecieron en Sunagakure, le preguntó en privado a su abuela sobre ello. Últimamente, la gente del pueblo ha estado bailando unos bailes raros. ¿Qué pasa?, le preguntó Sasori a Chiyo. Y no fueron solo una o dos personas, algunos incluso intentaron romper el genjutsu y terminaron infectados. Al oír esta pregunta, Chiyo dudó, una reacción rara en ella. Entonces dijo: están enfermos. Algo extraño ha invadido sus mentes. Es doloroso para ellos. Esta fue la única explicación que se le ocurrió para disuadir a Sasori de interesarse en ello. Pero para Sasori, esos extraños movimientos eran fascinantes. Para él, manipular marionetas era un arte, y este tipo de performance también era arte. La clave fue que Sasori lo racionalizó todo por su cuenta, incluso ayudando a Uchiha Yato a refinar su arte. Durante un tiempo, creyó que plantar semillas de miedo en el corazón del enemigo también podía considerarse una forma de arte eterno. Nuestro Sasori se transformó directamente en el pequeño fanático no oficial de Uchiha Yato en la villa de la arena oculta. Se podría decir que se convirtió en un psicólogo fuera del campo, ayudando a Uchiha Yato a lidiar con aquellos que no podían liberarse de su genjutsu. Por supuesto, Chiyo no sabía absolutamente nada de esto. De hecho, para comprender mejor esta performance artística, nuestro Sasori incluso imitó tal comportamiento. En ese mismo momento, viendo a Uchiha Yato, el mismísimo fundador, Sasori sintió algo así como encontrarse con su ídolo. Para decirlo de forma sencilla, justo durante ese enfrentamiento inicial entre Uchiha Yato y el tercer Kazekage, la mente de nuestro Sasori ya había compuesto un ensayo de 1.200 palabras y un borrador de tesis de 20.000 palabras. Ahora, con su ídolo frente a él, Sasori no tenía idea de qué comportamiento debería adoptar. Uchiha Yato se mantuvo educado, sin mostrar incomodidad a pesar de la excesiva admiración de Sasori. Bueno, entonces, mi adorable pequeño guía, ¿podrías decirme a dónde deberíamos ir a continuación?, dijo Yato. Tan pronto como terminó de hablar, un tono electrónico sonó en su mente. Din. Felicitaciones, anfitrión, por hacer que las emociones de Sasori de la arena roja fluctúen. Adquiriste 100 monedas de emoción. Esto inmediatamente hizo que los ojos de Uchiha Yato brillaran con una luz dorada. Unas palabras sencillas podían sacarle muchas monedas a Sasori, esto era incluso más eficiente que tratar con Danzo.
Sasori nunca había sido abordado con un tono tan burlón antes. Había imaginado que su ídolo sería una persona seria o quizás alguien ligeramente detestable como el tercer Kazekage. Pero nunca esperó que su ídolo fuera tan accesible y utilizara un lenguaje un tanto lúdico. Esto hizo que el joven Sasori se sintiera algo tímido a pesar de sí mismo. Manteniendo su expresión distante, Sasori dijo: «Primero vayamos a un restaurante a comer algo». Entonces, usando la excusa de liderar el camino, Sasori caminó adelante. Porque en ese momento, Sasori sintió que no podía mantener su personalidad fría por más tiempo. No se podía evitar, la gente a su alrededor generalmente era algo indiferente hacia Sasori. Y la propia abuela de Sasori no podía prestar atención constante a sus cambios emocionales, por lo que nadie notó que Sasori se había convertido en un joven de buen corazón debajo de su exterior frío. Aún no había crecido hasta convertirse en el entusiasta del arte que busca el arte eterno como en la historia original. En tan solo una tarde y parte de la noche, Uchiha Yato extrajo 3.000 monedas de emoción de Sasori. Para Uchiha Yato, esta fue una cosecha extremadamente abundante. Luego de intercambiar despedidas, concluyeron las actividades del día. Uchiha Yato regresó al grupo de intercambio de la hoja oculta para prepararse para los eventos posteriores. Mientras tanto, Sasori, sosteniendo el dulce de leche de conejo blanco que le había dado Uchiha Yato, cayó en un profundo pensamiento. Capítulo 69, Canción del huérfano. Al regresar al grupo de intercambio de la hoja oculta, Uchiha Yato buscó inmediatamente a Yuga y Sasi. Durante su ausencia, el grupo de intercambio no había estado completamente inactivo, habían disfrutado de algo de turismo y aprendizaje dentro de la aldea de la arena oculta. Para ser honesto, Uchiha Yato no sabía exactamente qué se podía aprender allí, ya que su sistema médico y otros aspectos aún no podían compararse con la hoja oculta. Esta visita era parte de un proyecto de alivio de la pobreza y también una oportunidad de mantenerse fuera de la vista de Sarutobi Hiruzen. De lo contrario, si algo le sucedía a Hiruzen, él sería el primero en sufrir las consecuencias. Yuga Isashi comentó, la aldea oculta de la arena suele ser bastante indulgente con nosotros. Aparte de 2 ambu que nos vigilan, podemos movernos con libertad. Un Chuunin agregó, tienen muy pocos recursos hídricos y la comida que producen no tiene buen sabor. Uchiha Yato les dijo, intentemos soportarlo. Pueden llevarse algo de comida extra, pero no se pasen. Estamos en territorio enemigo, no provoquemos ningún disgusto. Aunque le gustaba causar problemas, no era suicida. Siempre jugar a lo seguro era la mejor opción. Isashi, consciente del incidente entre el tercer Kazekage y Uchiha Yato, preguntó preocupado, ¿realmente puedes conseguirles la canción? Si no recuerdo mal, esto fue algo que tu clan Uchiha lanzó recientemente. No termines en una situación incómoda más tarde. Uchiha Yato no estaba preocupado, sabía que necesitaba encontrar gente que ensayara la canción, nominalmente un regalo del tercer Kazekage a los niños del orfanato. Debía asegurarse de que la solicitud del líder se manejara a la perfección. Le dijo a Isashi, ayúdame a encontrar algunos niños locales dispuestos a ayudar. Les daré dulces como pago. Aunque no entendía del todo el plan, Isashi siguió las decisiones de Uchiha Yato. La obediencia incondicional de los miembros de la rama familiar Yuga había sido cultivada durante generaciones, algo que Yato observaba con curiosidad. 3 días después, Sasori y Uchiha Yato habían estado juntos, mientras que los ensayos quedaron a cargo de Isashi. Después de escuchar la canción escrita por Yato, Isashi permaneció en silencio, esperando que esto no afectara la amistad entre los pueblos. Uchiha Yato, por su parte, estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad si algo salía mal. El tercer Kazekage reunió a todos frente al orfanato para un gran espectáculo. Uchiha Yato había escrito la canción e invitado a los niños de Sunagakure a realizar bailes acompañando la música, ganándose de inmediato el apoyo del tercer Kazekage.
Bajo su supervisión, el grupo de intercambio manejó el equipo de audio sin problemas. Isashi todavía intentaba persuadir a Yato para que abandonara el plan, pero Yato respondió, no seas pesimista. Dejar que Tsunagakure anime un poco las cosas no está mal. Frente a la multitud, comenzaron los discursos de apertura. El tercer Kazekage, aunque severo, guardaba en secreto la cinta de grabación de Uchiha Yato y el reproductor. Luego, Yato dio su declaración final. Sé que todos están ansiosos, pero les pido que aguanten un poco más. Este evento está patrocinado exclusivamente por el tercer Kazekage. Por favor, recuerden su nombre y esperamos que disfruten del programa que ha preparado para ustedes. Entonces empezó la música. La melodía inicial era alegre, pero las letras pronto tomaron un giro inesperado. Sin nubes, no hay lluvia en el cielo. Sin árboles, ¿dónde estarían las flores? Los peces no pueden vivir sin el abrazo del agua. Pero ¿qué niño no tiene un hogar al que enfrentarse? El contraste entre la música y las letras hizo que algunos niños comenzaran a sentir tristeza, recordando a sus padres perdidos por la guerra, la enfermedad o el abandono. La siguiente parte de la canción desató sollozos incontrolables. No tienes ni mamá ni papá. Ninguno de ustedes tiene un hogar. No hay parientes que puedan echar una mano. Completamente solo, temes a lo desconocido. El llanto de un niño contagió a 100 más. Chiyo finalmente comprendió lo que Yato había planeado, había sumido a toda la aldea oculta de la arena en una cacofonía de llantos infantiles. La música alegre combinada con letras tan emotivas era devastadoramente efectiva. El tercer Kazekage, al ver la reacción, se tornó verde de furia y ordenó a los Anbu mantener el orden mientras huía del lugar. Lidiar con las travesuras de Uchiha Yato podría esperar, ahora mismo, si lo atrapaban, los aldeanos lo arrastrarían para una ejecución pública. Así comenzó a fermentar este incidente dentro de la aldea oculta de la arena. Capítulo 70. El incidente se desarrolla. Uchiha Yato era particularmente astuto, utilizó deliberadamente la función de captura de pantalla del fonógrafo, lo que le permitió ganar un lote extra de monedas emocionales. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por publicar con éxito la música de fondo y tomar capturas de pantalla. Calculando tus monedas emocionales ganadas. Felicitaciones. Has obtenido 6.000 monedas emocionales. Título adquirido, soy huérfano, no me importa. Por alguna razón, Uchiha Yato sintió que el sistema lo insultaba con este título. Volviendo a los acontecimientos actuales. Puede que no lo creas, pero este incidente no fue exactamente importante, ni tampoco menor. Aún así, fue innegablemente repugnante, especialmente porque involucraba a los niños del orfanato. Si estos niños no recibieran los cuidados adecuados ahora, las consecuencias podrían ser graves, la gente podría maldecirlos a sus espaldas. Las acciones de Uchiha Yato probablemente tenían la intención de llamar la atención sobre la difícil situación de los niños del orfanato. Después de todo, todos sabían sobre el incidente del orfanato de la hoja oculta, por lo que era posible que Uchiha Yato despreciara a aquellos que explotaban a los huérfanos para beneficio personal. El razonamiento anterior fue enteramente una especulación del propio Sasori. Y las palabras que utilizó para disuadir a aquellos que querían unirse a Uchiha Yato en su locura. Sin querer, Uchiha Yato había conseguido un defensor de otra aldea. La verdad, sin embargo, era que Uchiha Yato realmente esperaba que todas las aldeas ninja comenzaran a priorizar el bienestar de los huérfanos. Debido a este incidente, las 5 grandes aldeas ninja se dieron cuenta de la humillación de la arena oculta. Lo tomaron como una advertencia y comenzaron a rectificar y gestionar sus propios asuntos del orfanato. Nadie quería arriesgarse a que alguien usara esta canción del huérfano para burlarse de su propio pueblo.
Mientras tanto, en la oficina de los ninja de arena. El tercer Kazekage destrozó objetos con furia, gritando: «Maldito sea ese Uchiha Yato, le cortaré la cabeza». Ahora, gracias a él, me han humillado delante de todo el mundo ninja. Todos se ríen de mí. Después de un momento de reflexión, el tercer Kazekage se giró hacia Ebisu que estaba a su lado. Emite de inmediato un comunicado oficial para aclarar este asunto y condenar a la hoja oculta por sus desvergonzadas acciones. Ebisu reflexionó un momento antes de responder. El problema es que ese pequeño bastardo, Uchiha Yato, dejó muy claro desde el principio que todo esto se hizo bajo tus órdenes. La hoja oculta probablemente no se hará responsable de esto. En este punto, el tercer Kazekage recordó cuidadosamente la actitud de Uchiha Yato hacia él durante los últimos 3 días. La deferencia mostrada fue tan completa que uno nunca podría haber adivinado que los dos podrían haberse cruzado alguna vez en el campo de batalla. En aquel entonces, el tercer Kazekage creyó ingenuamente que Uchiha Yato había sido conquistado por su carisma. Pero ahora, era evidente que el hombre había estado esperando el momento oportuno para algo mucho más grande. Esto dejó al actual tercer Kazekage sintiéndose como un mudo obligado a tragar hierbas amargas, incapaz de expresar su sufrimiento. Pueblo oculto de la lluvia. Pakura, que estaba en una misión aquí, había oído sobre los acontecimientos que se desarrollaban en la aldea ninja de arena. Ahora estaba profundamente en conflicto sobre si debía regresar inmediatamente después de completar su misión para ver qué había sucedido. En ese momento, recibió una orden secreta de Chiyo. Uchiha Yato ha llegado a la aldea y ha causado un gran problema. Pakura, regresa de inmediato. Con esto, fue como si Pakura hubiera recibido un decreto imperial. Concluyó su misión y regresó a la aldea oculta de la arena sin demora. La humillación que Uchiha Yato le había infligido, ella estaba decidida a saldar cuentas. Su pareja, Rasa, también había oído la noticia y estaba igualmente ansiosa por regresar. No hace falta decir que Uchiha Yato estaba a punto de conseguir 2 nuevos juguetes. Volvamos a Uchiha Yato. En este momento, lo que más preocupaba a nuestro Uchiha Yato era la tasa de crecimiento de sus monedas emocionales. Esta ola todavía había proporcionado una cantidad decente de emociones de personajes secundarios y extras. En total, había obtenido 5.000 monedas emocionales. Teniendo en cuenta los gastos anteriores y los sorteos de lotería ocasionales e imprevistos, su saldo restante apenas llegaba a 90.000. Para Uchiha Yato, siempre y cuando el cielo no se derrumbara y él no hiciera algo completamente malvado, nada más importaba. Murmurando para sí mismo, Uchiha Yato preguntó: «Sistema, quiero preguntar, ¿hay alguna forma de quitar el sello del pájaro enjaulado?» Aunque la tradición original sugería que era irresoluble, donde había una puerta, tenía que haber una cerradura. Y si todo lo demás fallaba, siempre podía abrir la cerradura o romper la puerta en pedazos. El sistema respondió: sí la hay, pero no será barata. Por alguna razón, desde la actualización, las ocasionales respuestas humanas del sistema le dieron a Uchiha Yato la clara impresión de estar tratando con un comerciante sospechoso. Uchiha Yato preguntó: ¿cuál es el precio? La voz electrónica del sistema respondió: no está en la tienda. Pero en el pozo de la lotería hay un objeto llamado amuleto de purificación. Es lo que puede eliminar la marca de la maldición del pájaro enjaulado. Al oír esto, Uchiha Yato supo que el sistema lo estaba engañando nuevamente. Después de todo, esa lotería basura no tenía un sistema de compasión. La mayoría de las veces, los premios eran ingredientes o juguetes inútiles. Pero no había otra opción.
No solo para cumplir sus sueños, sino también para conseguir más herramientas para bromas, Uchiha Yato solo pudo apretar los dientes y empezar a tirar. La noticia finalmente llegó a la aldea oculta de la hoja. Cuando Sarutobi Hiruzen leyó el informe de inteligencia de la aldea oculta de la arena, su expresión fue de incredulidad sin palabras. En ese momento, Sarutobi Shinosuke también miró el informe. Después de leerlo, Shinosuke comentó: como se esperaba, el mayor impacto de Uchiha Yato es cuando está fuera de la aldea. Hiruzen solo pudo reír amargamente. Al menos, el tercer Kazekage se había convertido en la burla de las 5 grandes aldeas ninja. Shinosuke agregó: la aldea oculta de la arena nos ha enviado una protesta formal, exigiendo que la hoja oculta compense los daños causados por Uchiha Yato. Al escuchar la declaración de los ninja de arena, Sarutobi Hiruzen realmente no supo qué decir. La fuerza de Uchiha Yato era prácticamente incomparable en toda la hoja oculta. Si lo provocaban hasta enojarlo, podría arrasar la aldea de arena. Si eso sucediera, Sarutobi Hiruzen firmaría un documento de rendición de espaldas, comprometiendo a la hoja oculta a servir a la arena durante 20 años. En ese momento, Hiruzen sintió un impulso travieso. Había sido corrompido por Uchiha Yato, el viejo estratega que alguna vez fue. Nunca habría pensado en tales ideas juguetonas. Sarutobi Hiruzen dijo: dile a los ninja de arena que ya estamos al tanto de las acciones de Uchiha Yato y que hemos impuesto medidas disciplinarias apropiadas a su clan. Si tienen la capacidad, siéntanse libres de capturar a Uchiha Yato y escoltarlo de regreso. Nos ocuparemos de él entonces. La travesura de Uchiha Yato no solo borró la antigua timidez de Hiruzen, sino que también le dio carácter para la aldea. Podría permitirse regañar a Uchiha Yato, pero los forasteros estaban absolutamente prohibidos de hacerle daño. En pocas palabras, favoritismo. Aldea oculta de la nube. El dúo Abe susurraba a menudo al oído del tercer Raikage, esperando otra oportunidad para enfrentarse a Uchiha Yato. No había remedio, las mentes de los shinobi de nube oculta estaban llenas solo de músculos y peleas. Solo unos pocos poseían cerebro real, y entre ellos estaba el tercer Raikage mismo. Después de leer los informes sobre las travesuras de Uchiha Yato, incluso el tercer Raikage quedó inusualmente en silencio. Su hijo y el rival de su hijo habían perdido ante un impredecible alborotador. Por esto, esa misma noche, el dúo Abe recibió el cuidado paternal del tercer Raikage, quedando postrados en cama durante una semana. Este incidente envió ondas de choque por todo el mundo shinobi, y muchos llegaron a darse cuenta de una cosa. Nunca le des a Uchiha Yato la oportunidad de causar problemas, a menos que quiera ser completamente humillado. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir CF, Christopher Buenventura, Diar Mundo, L. Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, LIAN Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane.
Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.